Terminal. Un programa que te conecta con temas actuales que se vincula con lo arquitectónico. Acompáñanos en este viaje donde no hay un solo destino. No olvides hacer check-in en la página de radioarc.com. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de Terminal, el programa de Radio Arquitectura que aborda temas de interés y en esta ocasión pues estamos muy contentos, pues nos trasladamos de la sede del Estudio de Radio Arquitectura al norte de la Ciudad de México a la Fábrica de Hielo, el nuevo espacio del despacho de Javier Sánchez, JSA, que nos encontramos aquí. Pues buenas noches, yo soy Eden Hernández y aquí frente a mí está Priscila. ¿Cómo estás, Pris? Hola, ¿qué tal, Eden? Muy bien, muy contenta de retomar esta transmisión desde una nueva sede. Muchísimas gracias, Javier, por recibirnos en tu espacio. La verdad es que para nosotros es un placer poder estar aquí el día de hoy y compartirles a todos los que nos escuchan pues un nuevo capítulo de este programa. Bueno, como los que nos han escuchado saben, hemos abordado ya algunos temas, hemos hablado sobre la gentrificación de la ciudad, sobre la arquitectura y su relación con lo sustentable, la parte de un poco la multiescala, pero en esta ocasión, con este tema, le pedimos a Javier que nos compartiera parte de su experiencia con el tema de la multidisciplina en la arquitectura. Entonces, sobre eso versará el día de hoy nuestra plática, pero pues, sin antes, pues queremos saludarte, agradecerte, Javier, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, Eden, muy contento de estar aquí con ustedes. Gracias por darse la vuelta aquí a la Fábrica de Hielo, su casa. Muchas gracias. Seguramente todo el mundo te conoce, pero para los que apenas están a lo mejor entrando en primer semestre de la arquitectura y todavía no conocen a JSA, ¿podrías darnos una pequeña presentación de ti, por favor? Claro. Y también te saludo, Priscila. Muchas gracias, Javier. Bienvenida. Bueno, yo soy arquitecto, pues ahora sí que de formación. Mi padre y mi abuelo, arquitectos ambos, y pues no me quedaba un poco de otra. Aunque me resistí, entré a la Escuela Nacional de Arquitectura ahí en la UNAM, por ahí de los 90s, en 91, y muy contento. O sea, yo creo que mi abuelo, al que no conocí, que tuvo un trabajo muy importante en muchas cosas, pero entre otras con la vivienda social y con la construcción de todo ese tema para México, trabajo muy importante. Jardín Balbuena, que es una colonia hermosa que tiene 12,000 viviendas, la diseñó mi abuelo en relación con otros arquitectos a los que invitó a colaborar. Mi padre, Félix Sánchez, que desde muy joven tuvo la oportunidad de hacer proyectos de vivienda también, como la unidad de integración latinoamericana en Copilco, que es muy famosa y que está increíble vivir ahí. Y a mí pues se me ocurrió más bien irme por otro lado, en parte también porque el mundo de la vivienda había cambiado, ya se había ido hacia los desarrolladores, ya no había estos hermosos proyectos de vivienda que hicimos en México. Y entonces yo empecé, pues sí, siendo desarrollador y arquitecto y constructor con un socio, ingeniero civil, Waldo Higuera, y yo empezamos como en 96. De ahí para acá, pues son casi 30 años, que suena fácil. Ya no somos desarrolladores, nuestro despacho ahora se llama JSA. Tengo ahora 2 socios desde hace más de 15 años, Aisha Ballesteros y Benedict Falbush, y entre los 3 pues manejamos la oficina de JSA, que realmente es una oficina que a lo mejor en un inicio pues hicimos mucha vivienda urbana en las colonias centrales de la ciudad, pero que en años recientes pues realmente nuestro trabajo ya está en muchos otros lugares y no nada más en lo urbano, también haciendo cosas fuera de lo urbano, pero bueno, con una filosofía de trabajo que vemos los proyectos como un problema nuevo a enfrentar, en el que pues lo que traemos se agrega a lo que investigamos para ese proyecto y a partir de ahí pues tratamos de resolver un problema, ¿no? Y generar un proyecto de arquitectura que además trascienda pues el simplemente construir, ¿no? Sino poder de alguna manera pues generar emoción en la vida, ¿no? de los seres humanos, ¿no?
que habitamos este planeta. Claro, parte fundamental un arquitecto, ¿no? De la función por lo cual seguramente muchos estudiamos arquitectura, Claro. es algo. Por ejemplo, si pudieras, sí, es complejo, o sea, en una síntesis, tu oficina, ¿cuál sería un par de palabras que tú dirías como para sintetizar, más que resumir, sintetizar lo que hace JSA? Muchas veces lo hemos visto como acupuntura urbana, como obras que al estar inscritas en el tejido urbano, y lo podemos llevar a lo no urbano también, tienen una doble función. No solo la función de resolver un problema específico, que es el encargo que nos hacen y demás, sino el cómo forman parte de un tejido más grande, que en algunos casos es la calle, es el barrio, es la ciudad. Y si es que pueden ayudar a aportar algunas cosas que no son necesariamente un requisito del proyecto, pero que son como un regalo del proyecto, ¿no? Y de esa manera pensar que cada vez que construyes algo, resuelves también otros temas, además de los que te encargan, ¿no? Claro. Bueno, eso justo es una de las cosas que nos parece interesantísimo de lo que hace JSA, porque como dices, existe una secuencia muy interesante, calle, barrio, ciudad, pero de repente de la calle puedes irte a la banqueta, ¿no? O de la ciudad puedes irte a un estado o al país o al mundo, como mencionabas, ¿no? Y ese tipo de escala es la que queremos que platicar el día de hoy. Pero antes que eso, Pris, vamos al primer corte. Claro que sí, pues para eso tenemos una recomendación de Javier, la vamos a estar escuchando por aquí, Fabián nos hará favor de compartirla y regresamos. ¿Cuál es? Es una canción de Radiohead que se llama Paranoid Android, que es muy conocida, pero la toca Brad Medlow en el piano, entonces es una interpretación una interpretación contemporánea sobre otra pieza contemporánea, ¿no? Okay, perfecto, pues será muy interesante. Bueno, disfrútenla. Venimos, un momento. Terminal. Preparen sus cinturones, estamos por despegar. Bueno, pues esperamos que les haya gustado mucho esta recomendación musical. Y regresamos para entrar ya de lleno al tema del día de hoy. Y para eso me gustaría preguntarte, Javier, hablabas ahorita del cambio de escala que has tenido a lo largo de tu carrera y quisiera saber cuál es el primer proyecto fuera de la arquitectura como tal que tuviste oportunidad de desarrollar. ¿Cómo fue que llegó a ti o tú llegaste a él, te encontró? Y platícanos sobre esto. Bueno, a mí cuando terminé la preparatoria, no tenía la verdad muy claro qué iba a estudiar. Por más que era obvio que pues, ahí estaba la arquitectura, ¿no? Sí. Pero como que no quería yo caer en ese lugar común. Y aunque me había tocado trabajar con mi padre y había conocido a muchos arquitectos, me había hecho buenos amigos arquitectos gracias a eso, yo de chavo, que me mandaban casi por los refrescos y en fin, como que tenía yo ganas de que me dedicara yo a algo que fuera un servicio, que la arquitectura lo es. Sí. Pero me importaba mucho el tema de la nutrición y de la medicina. Okay. Entonces, primera idea que tuve fue voy a estudiar eso, pero como no estaba seguro, le dije a mi padre, yo creo que me voy a tomar un año y me voy a ir a trabajar y a conocer y a... Por ahí, obviamente, los arquitectos conocemos del libro de Le Corbusier, de su viaje al Oriente, ¿no? Sí. Y también hay pues grandes anécdotas de Louis Kahn cuando hizo ese mismo viaje. Yo no lo hacía con el interés, digamos, del arquitecto, pero sí lo hacía con el interés de ir a conocer pues, el mundo. Yo no había ido a Europa y tenía muchísima curiosidad. Y entonces me inventé un trabajo y pude ahorrar el dinero para irme 2 años. Me fui. Trabajaba, obviamente, sin papeles, ahí como se podía. Y estuve, pues de esa manera, trabajando y viajando 2 años. Okay. ¿En qué trabajaste? Estuve un rato en Estados Unidos trabajando en un bar, como mesero. Y después estuve 1 año en Europa, principalmente en París, principalmente trabajando en una cocina.
como ayudante del chef y Sí. lavaplatos y como de todo, ¿no? Y eso lo que me daba a mí era la posibilidad de, pues, de ahorrar algo de dinero, salirme de París, irme a conocer, irme a Holanda o irme a Bélgica o irme a España y un poco, o a Francia, y eso me daba pues como que días de viaje y días de trabajo, que al final pues era todo un aprendizaje, ¿no? Pero estando en esa situación, tenía yo ya que decidir qué iba a estudiar, y viviendo en París, que estuve prácticamente ahí como base, me di cuenta que el urbanismo, digamos el orden urbano que tiene una ciudad como esa, me impactó mucho, ¿no? Porque, digo, la Ciudad de México es una ciudad muy heterogénea, ¿no? O sea, hay barrios muy controlados como Coyoacán o San Ángel, y luego hay otros barrios en donde no hay ningún control, partes de la colonia Roma, por ejemplo, que no por no ser un barrio patrimonial, digamos que se descuidó siendo un barrio patrimonial, y de pronto edificios por aquí, por allá. Entonces como que de pronto como que me di cuenta que sí, los arquitectos teníamos también esa capacidad como de entender pues el fenómeno, digamos, del crecimiento de la ciudad y de construir vivienda, y empecé como a conectar las cosas, y ese viaje fue el que me llevó a mí a la arquitectura. Al término de ese viaje regresé y me metí a la escuela de arquitectura. Entonces, pues no sé si responde más o menos. Sí, por supuesto que sí. Digo, entendiendo que este viaje a ti te sirvió para abrir un poco pues tus horizontes, ¿no? Y finalmente Exacto. integraste toda esta parte de conocimiento que adquiriste y la reflejas al final pues siendo arquitecto el día de hoy, ¿no? Y Sí, bueno... No, igual te agregaría algo. O sea, lo que sí estaba yo claro es que yo quería hacer algo diferente de lo que había hecho mi padre. Sí. Y entonces pensé que a lo mejor pues podía dedicarme a la construcción y dejar de lado el diseño, que también es válido, por supuesto. Y empecé con una teoría de le voy a construir a los arquitectos que se quejan de que no les construye nadie las cosas bien. Y eso me llevó al desarrollo inmobiliario, en donde de pronto me di cuenta que a lo mejor podíamos ser también desarrolladores. Y haciendo un poco de investigación, hay épocas de Luis Barragán en las que él fue promotor, ¿no? O sea, Claro. digo, más el Pedregal, por ejemplo, 300 lotes en el Pedregal, con todo un proyecto, ¿no? de arquitectura y de paisaje, pues al final era una promoción inmobiliaria también. Sí. Como también muchos de los edificios que no solo hizo él, sino los modernos, pues Max Cheto y Del Moral y otros que hicieron edificios en la colonia Cuauhtémoc, muy bellos, de una época como de esta modernidad ya urbana, de edificios de 5 pisos, algunos de Barragán también. Y entonces como que dije, bueno, el desarrollo inmobiliario es lo mío, yo me meto por ahí hago arquitectura, por ahí también construimos y cerramos ese ciclo. Y digamos, ese fue el inicio de mi trabajo como arquitecto. Los primeros 10 años fue únicamente eso. Ok. Oye, ¿cuál fue tu primer proyecto de desarrollo inmobiliario? El primer proyecto fue en la avenida Veracruz y Cuernavaca, en la Condesa. Un edificio que después tuve la fortuna de hacer el que seguía a un lado. Y después hice los 2 siguientes, y entonces acabé haciendo un conjunto urbano en una época en la que la Condesa no tenía, digamos, como esta gran tensión inmobiliaria que hoy tiene, en donde las cosas se venden en minutos y la tierra es carísima. En ese momento no era el caso. Sí. Entonces casi te aventaban los terrenos. No quieres este terreno. Sí. Pues está al lado del que ya hice, pues claro, ¿no? Venga, de una vez. Ajá, y entonces fue una especie como de estrategia de ir rellenando vacíos urbanos que había dejado o el terremoto del 85, o casas que ya se podían reciclar, o terrenos baldíos que nunca se construyeron, ¿no? Esa era la estrategia, y me daba a mí la impresión de que eso me iba a dar trabajo toda la vida, ¿no? Llevo 30 años trabajando y sigo haciendo eso. Sí. Ya no como desarrollador en el último periodo, pero sigo haciendo vivienda urbana, ¿no? Okay. Oye, y sobre este mismo tema, un poquito nada más para ahondar,
además de los desarrollos, bueno, que es lo que estuviste haciendo inicialmente, ¿cuál fue este primer proyecto que salió de ese esquema, ¿no? O sea, de repente platicábamos, no sé, la comida, el agua, ahorita nos platicábamos un poco lo que hacen aquí. ¿Cuál fue uno de esos primeros proyectos que tal vez brincó un poquito fuera del esquema que tenías inicialmente? Para llegar a lo que mencionas me tomó más tiempo, pero digamos que unos años, llevaba la oficina unos 4 o 5 años y nos metimos a hacer el concurso, era un concurso nacional para la Casa de las Ajaracas, Sí. que iba a ser la casa oficial del gobierno de la Ciudad de México. Y ese concurso, pues entraron muchos arquitectos. Yo incluso no tenía todavía mi título y mi padre tuvo que firmar. Es decir, porque parece como tú y tu papá, Sí, me acuerdo, sí. Mi padre metió mi entrada y metió su entrada al concurso. Cada quien hizo la suya. Sí. Y afortunadamente ganamos ese concurso nosotros con la entrada que me dio mi padre. Y eso fue una especie como de campanazo, porque nos daba, cuando menos nos dejaba claro que además del mundo inmobiliario en el que ya estábamos, podíamos empezar a entrarle también al mundo de la arquitectura, pues más tradicional, más en el encargo, más en el concurso, y empezarnos a salir y empezar a tener realmente como que las dos facetas, ¿no? La del desarrollo inmobiliario y la de la arquitectura, y empezarlas a separar, que eventualmente eso pues acabaron siendo cosas separadas, ¿no? Sí. Muy bonito, me acuerdo del proyecto que al final con lo que se descubrió en la cimentación ya no se bueno, de acuerdo, ¿no? Pero Eso te voy a que decir, eso es curioso porque a nosotros cuando entramos al concurso y nos dan las bases, en las bases hay unas radiografías con las plataformas que estaban ahí. Más bien lo que pasó, tristemente, es que había que encontrar algún pretexto para no hacer el proyecto político. Porque, digo, lo ganamos, hicimos el proyecto ejecutivo, se hizo el catálogo de conceptos, se iba a hacer la obra, y en ese momento la política no lo permitió. Y empezaron, un día salió un periodicazo de que acababan de encontrar ahí un vestigio muy importante arqueológico, que ya estaba ahí, ya lo sabíamos, y el proyecto que habíamos planteado justamente lo que hacía era generar una especie como de museo de sitio, no una ventana, sino un espacio debajo de la calle para justamente honrar ese vestigio. Entonces, esa no era la razón. La razón, claro. Sí. La razón, Había otras razones. Ahí aprendí algunas lecciones. Algunas lecciones, muy bien. Sí. Bueno, y en esta parte de la multidisciplina que seguramente dentro del desarrollo inmobiliario has tenido que afrontar, justamente, ¿cuál ha sido ese reto o cuál ha sido alguna complejidad seguro que te has encontrado o en la diversidad de disciplinas, de personajes, de actores que están alrededor de tu práctica? ¿Cuál ha sido ese reto para ti como director finalmente de la orquesta? Mira, lo que pasa es que para meterme yo al mundo inmobiliario decidí irme a estudiar una maestría. Ya el despacho ya estaba andando, pero yo necesitaba tener conocimientos de temas financieros y de otras cosas que me pudieran ayudar a hablar con los inversionistas y que la arquitectura fuera el extra, que yo me pudiera incluso reservar, pero no estarles diciendo, es que vamos a hacer arquitectura, porque la arquitectura puede quizá parecerles cara a los inversionistas, ¿no? Pero si les hablas del rendimiento y de otras cosas, sí, ya, es atractivo. Y tú sabes que tu objetivo es la arquitectura, pues puedes hacer las dos. Entonces, un poco desde ahí, en esa maestría en la que estuve un año fuera, con colegas que eran abogados, que eran financieros, que eran algunos arquitectos, pero no todos, algunos eran empresarios nada más, me di cuenta que justamente el proceso inmobiliario requería de la intervención de muchos actores y que el arquitecto tenía, por supuesto, un rol muy importante, menos importante en los proyectos más grandes, mucho más importante en los proyectos más chicos. Conforme los proyectos se hacen más grandes, la arquitectura deja de ser realmente el tema, ¿no? Y es difícil hacer arquitectura en esa escala, ¿no? Pero me di cuenta de la necesidad, digamos, de integrar equipos que pudieran pues llevar adelante pues, las diferentes especialidades. Y en ese tipo de proyectos, bueno,
sí creo que nuestra oficina de promoción inmobiliaria y de arquitectura tenía un objetivo muy claro que era hacer arquitectura, ¿no? Entonces sí podías decir, el director de la orquesta pues sí es el arquitecto, ¿no? En ese caso en particular, igual en el caso de Barragán, ¿no? Que mencionábamos hace rato. Pero en general en el desarrollo inmobiliario los arquitectos juegan un rol que tristemente se limita demasiado a cuestiones casi de diseño de fachada, porque ya te dan una proforma con una caja y casi tienes que... Sí, con el aprovechamiento perfecto de todos los metros cuadrados, de que salga el precio y el costo, ¿no? ¿Y dónde queda la exploración tipológica de unidades que se ensamblan entre sí y que a lo mejor tienen, no sé, espacios como excavados que de pronto se vuelven vacíos y en dobles alturas y terrazas, y todo eso no está en la discusión inmobiliaria, ¿no? Entonces, para mí como arquitecto, creo que lo más interesante de ese rol es que podíamos decidir experimentar con lo que hacíamos, siempre y cuando se pudiera vender, pero eso apostábamos, pero eso nos permitía una libertad que digamos en los 80 proyectos más o menos que pudimos hacer en esa época, en todos esos años, son proyectos en donde siempre hay una investigación o en el corte o en el material o en la planta o en la mezcla de usos o en fin, o sea, nunca se limita nada más al base por altura por billete, ¿no? Y es lo que mencionabas un poco, lo que le tocó a tu papá y a tu abuelo, ese desarrollo sí de un tipo de vivienda con esa implementación. México de los 50, que era muy diferente como dices, al desarrollo. Y esto que me acuerdo que lo mencionaste, me acuerdo en la cátedra que también te tocó dar, hablabas mucho, me acuerdo haber estado en esa, del corte, que como una herramienta que a veces los arquitectos, tanto hasta en la escuela parece que se nos olvida como diseñar en corte, pero ahorita lo mencionas que no solo es como para hacer un proyecto completo, sino sirve para una cuestión como esta del desarrollo inmobiliario, ¿no? El saber aprovechar o sea, no solo los metros cuadrados, sino los metros cúbicos que tienes de aire para que, o sea, es parte del diseño, pero que también se vende, ¿no? Finalmente. El gran maestro de esa exploración, creo, en México, y claro, viene de la escuela, digamos, del movimiento moderno, pero sí es Mario Pani el que empieza a experimentar con, de pronto, por ejemplo, en el CUPA, en el multifamiliar Miguel Alemán, en donde hay estas calles exteriores a cada 3 pisos y hay unas tipologías increíbles que el mismo Le Corbusier, cuando lo plantea en Marsella unos años antes que Pani, pues es un corredor central oscuro, las viviendas muy buenas, pero Pani lo lleva a otro lugar, ¿no? O Los Cocos, también el que está muy olvidado, el condominio de Los Cocos que tienen en Acapulco, que también tiene unas exploraciones súper interesantes, que es muy padre. Sí, o sea, Pani era capaz de inventar el condominio, ¿no? O sea, traerlo a México y decir Guadalquivir y Reforma, que es el condominio, digamos, como prototipo en el que hay oficinas y comercio y pasajes y obra de arte a lo largo de esos pasajes y luego hay vivienda encima y todo eso es lo que el desarrollo inmobiliario también puede aportar, y más si está dirigido desde la arquitectura, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, pues ese es como mi contacto con esa parte, ¿no? Pero creo que tú apuntabas a... No, es más bien ahorita como curiosidad también, tal vez, en esto de las diferentes disciplinas que están, no sé, alguna cuestión en la que tú hayas dicho, la carrera o el conocimiento, un profesionista más extraño, que digas, bueno, ¿qué le hace aportando a un desarrollo inmobiliario? No sé si te haya tocado de repente decir, no, pues me tocó por un biólogo marino, no sé, o sea, como alguna cosa así que es, bueno, hablando un poco de esa multidisciplina que aporta también finalmente, no sé. Mira, le voy a dar un fast forward, ¿no? al 2024, y para nosotros en algunos proyectos es bien importante, y la verdad no lo era porque no lo entendíamos, trabajar con un biólogo, ¿no? Y con gente, con algunos ingenieros que entienden perfectamente bien cómo es el manejo del agua. Que podrías decir, bueno, ahí están los ingenieros hidráulicos y sanitarios con los que llevábamos trabajando toda la vida, pero no, o sea, ya en este siguiente nivel de complejidad en donde hay que reciclar el agua y en el que puedes darle 10 vueltas, y en el que casi puedes hasta potabilizar el agua negra, ya hay otros niveles de especialidad
y se van a volver parte vital de la arquitectura, ¿no? Estamos viendo unas crisis hídricas tremendas. Si no somos capaces de incorporar todos esos sistemas a los proyectos, pues, ¿cómo va a ser para seguirse construyendo? No se va a poder, ¿no? Pero te das cuenta que hay poca experiencia conectada con los arquitectos. No es que haya poca experiencia, hay mucha, pero tienes que ir a buscar estos especialistas que están, o sea, como que el mundo moderno lo que ha hecho es generar tantas especialidades por todos lados y luego son puros bloques que se hablan, digamos que están hablándose entre sí, ¿no? Son como unos globos de vidrio, ¿no? Como peceras, están por allá, como peceras independientes, sí. ¿No? Y justamente si te regresas unos años, pues, digamos, un hombre del conocimiento como Da Vinci, regresando, ¿no? Sí. Era una persona que era capaz de entender cómo se conectaba todo, ¿no? Alejandro von Humboldt, ¿no? De pronto, pues claro, a las universidades y demás les conviene la especialidad de la especialidad de la especialidad porque tienen que vender el programa académico, ¿no? Pero luego, ¿cómo conectamos eso de regreso a lo general y a todo? Porque todo está conectado. Sí, ¿no? Y eso platicábamos, Pris y yo, cuando estábamos hablando de este tema. Es como pensar en la multidisciplina tiene que ver con los hombres del Renacimiento, que es tanto famosísimo, como mencionas, ¿no? Como no necesariamente tenías que saber específicamente algo, pero te entendías cómo se conectaba con el todo. Y eso es algo que de repente en la disciplina de la arquitectura, o sea, nos hemos hecho así tan específicos que por eso creo que es una cosa muy relevante esto que nos platicas, porque en la experiencia, porque en muchísimos proyectos lo ves, lo vives, lo proyectas, lo construyes, ¿no? La importancia de tener que conectar y jalar a cosas que probablemente para alguien diría, no, pues eso qué, déjaselo al ingeniero y que te calcule el ancho de la tubería y listo, ya hay tu equipo para reciclar. No, va más allá en una cuestión de conocimiento, de pensamiento, de saber, ¿no? De producir conocimiento, pues, para nuestras problemáticas actuales. Eso que te hacen al principio, los problemas arquitectónicos que nos enfrentamos en el siglo XXI, ¿no? Finalmente. Sí, que yo creo que es también ser, pues, un poquito más humildes y preguntar y asesorarse y aprender, ¿no? Porque pues, no sabemos, en esta cosa de la especialidad, la verdad es que pues, sabemos poco, ¿no? Y de pronto hay temas tan trascendentes para nuestra práctica que están en otra cancha y hay que ir a buscar esos equipos. Y luego hay que conectarnos con ellos. Llegaron los vecinos. Justo del éxito de estas relaciones interdisciplinarias es que puedes convencer a unos clientes de que vayan en ese camino y que la obra que te encarguen ya venga equipada de todas estas otras cosas que necesita tener, ¿no? Que no son opcionales, ¿no? Como me decía el otro día una persona, bueno, y si le entramos a lo sustentable, ¿qué tanto más caro va a ser, no? Lástima que te lo pregunten porque quiere decir que es una opción. Entonces yo le decía, no, es que no lo puedes ver así, lo tienes que ver como que así lo tenemos que hacer y seguro que algún día lo vas a agradecer y muy pronto porque para allá vamos rodando, ¿no? Si no te cuidas, si no cuidas los recursos, si no los reutilizas, no va a haber manera de que se sostenga nada, ¿no? De no haber ni arquitectura, ni nada que construir, ni nada. Bueno. Muy bien, Javier. Bueno, pues vamos a este segundo corte musical. Entonces, también nos tienes una recomendación, Javier. ¿Cuál es esta segunda canción que vamos a escuchar hoy? Este es de un grupo que apenas me recomendaron, que también es parte de mantenerse pues, siempre abierto a oír otras cosas, ¿no? Y es un grupo de 4 músicos que estudiaron juntos, que de pronto pues hacen su banda y le pegan y pues es como una banda de jazz contemporánea que se llama Bad Bad Not Good. Muy interesante. Bueno, pues vamos a escuchar y regresamos aquí a terminar. Bueno, pues estamos aquí de regreso en Terminal después de escuchar esta canción muy interesante que nos comparte Javier, que es una de sus recientes canciones que tiene en su repertorio para, pues seguramente te acompañan cuando estás trabajando, cuando Tal cual. ¿no? Estás ahí y siempre el jazz es como algo que te ayuda, ¿no? A sí, te ayuda a pensar, pensar muchas cosas. Bueno,
Pues regresamos aquí, seguimos platicando con Javier Sánchez acerca de la multidisciplina en la arquitectura, y ahorita un poco en el corte platicábamos de un tema que por ahí quedaba un poquito al margen, pero que también es interesante, la comida. Platicábamos un poco de la comida, Javier, cómo también, que eso también es parte de la multidisciplina, ¿no? O sea, de cómo entrarle a un tema como ese. Mira, a mí me tocó un momento en mi vida en el que tenía yo un sobrepeso tremendo, 30 kilos más, y la verdad es que estaba absorbido en el trabajo, ¿no? Era lo único que hacía. Y ningún deporte, por supuesto, ¿no? Y claro, entre más estrés, más comes, menos duermes, más estrés, más trabajo, en fin, ese ciclo que es muy dañino, ¿no? Y al mismo tiempo, mis 2 hijas que fueron creciendo, de pronto pues ya podían opinar de muchas más cosas que las que uno quisiera a veces incluso oír. Y empezaron, bueno, una de ellas me empezó a mí a empujar hacia hacer ejercicio, ser más saludable y demás. Y pues empecé un poco a correr y eso me fue llevando de pronto como a otro lugar, ¿no? Empecé a correr en las montañas, cosa que nunca había hecho. Tenía yo 44 años de edad. Empecé a correr maratones y luego ultramaratones y me empecé a meter en serio en ese tema, y eso naturalmente tocó pues mi visión pues del mundo, ¿no? en el que yo vivía y sobre todo mi conexión con la ciudad, que era quizá más dura. Era los proyectos que hacíamos, por supuesto había un interés en el paisaje y en recuperar árboles y en muchas cosas que son lógicas, pero no era lo que manejaba, digamos, los proyectos, ¿no? Me pasó que en estas discusiones sobre la comida, pues te pones a investigar cómo se produce la comida, dónde se produce la comida. De pronto ves mapas en donde antes, en muchas de las ciudades, pues toda la comida se producía como en la misma ciudad o alrededor de la ciudad. Hay unos mapas increíbles históricos que demuestran eso, ¿no? Y de repente hoy pues estamos comiendo pues, de cajas que vienen quién sabe de dónde, y productos que no sabes cuál es su origen, en fin, ¿no? Y como que llegó la pandemia y en ese momento como que se exacerbaron todas las opiniones que yo había estado oyendo sobre estos temas, que son medioambientales, que tienen que ver con muchos problemas actuales de la humanidad. Tuve la fortuna de poderme escapar en la pandemia a una casa que recién habíamos construido en la montaña, en la zona de Valle de Bravo. Y entonces ahí me reencontré con un viejo amigo que es abogado, no nos habíamos visto en muchos años, y él también con un interés muy importante en los temas de medio ambiente. Él tenía un rancho en Valle de Bravo y estaba tratando de ver cómo producir mejores alimentos. Y entonces en los últimos 4 años, parte de mi trabajo, además de lo que sigo haciendo en las ciudades, me ha tocado estar trabajando muy de cerca y aprendiendo y obviamente investigando sobre la agricultura y en otras épocas la relación de la arquitectura con todos estos procesos de producción de comida que se hacían en, digamos, estos ranchos que tenían estas grandes construcciones que claramente tenían mucha calidad, ¿no? De ahí llegamos a construir naves industriales de multipanel, ¿no? Eso es lo que hay hoy. Como que se ha perdido todo ese gusto por pues, el oficio, y dentro de ese oficio pues el agricultor, el campesino, en fin, ¿no? Recientemente terminamos un proyecto de un pequeño centro de producción de lácteos, que yo hice el diseño del edificio y como que todo eso me ha llevado a conectarme con proyectos que tienen que ver con la recuperación de agua, que tienen que ver con la recuperación de suelos y de bosques,
Tengo una hija estudiando paisaje en la UNAM, ahora terminando. Ella está ya en las últimas y entonces empieza a haber muchas conversaciones, incluso con mis hijas, con sus amigos, con los jóvenes que trabajan aquí en la oficina, sobre todos estos temas, ¿no? Y cuál es nuestro rol, o sea, cómo es que vamos a entrarle nosotros, ¿no? En eso, pues de pronto este espacio en el que estamos, que era una vieja fábrica de hielo, siempre nos interesó el reciclaje a nosotros, pero en este caso, este edificio, un edificio muy especial que no estaba ni protegido ni nada, de este mismo amigo del rancho de Valle de Bravo, me dice, ahí está la fábrica de hielo, a ver qué se te ocurre hacer con ella, ¿no? Entonces le digo, pues se me ocurre que a lo mejor mi oficina, si yo estaba buscando un lugar con un jardín en donde pudiéramos tener, que lo tenemos aquí, ¿no? Un paisaje que fuera un homenaje de la zona lacustre de la ciudad y de la zona de montaña, ¿no? Que es lo que es el paisaje endémico del Valle de México, y que pudiéramos poner a prueba todo lo aprendido en esos años después de la pandemia, ¿no? El reciclaje de agua, la captura de agua de lluvia, el desconecte de la red de la ciudad. Son cosas que hemos puesto en práctica aquí. Y me regreso a lo que me preguntaban hace rato antes del corte, o sea, ¿cómo es que hemos hecho todo eso? Pues sumándonos a equipos que lo tienen claro, que lo han hecho, que llevan investigaciones de muchos años y que a lo mejor no les había llegado su hora, porque siempre estamos en esta comodidad los humanos, no va a pasar nada, va a haber agua, no va a pasar nada, va a haber comida, pero claramente hay que hacer muchas cosas para que sí haya agua y que sí haya comida, ¿no? Y más que un pesimista, yo creo que es cosa de que nos apropiemos el problema, ¿no? Porque tampoco es tan difícil, es simplemente destinar energía y, por supuesto, creatividad a eso, ¿no? Entonces, hoy en la oficina, a los clientes los traemos aquí, les mostramos estos sistemas que son un ejemplo pequeño de algo que a lo mejor lo podemos hacer en grande en sus proyectos, ¿no? Y es muy útil porque si se los platicas no lo creen, ¿no? Como que creen que sí, a lo mejor, pero no ha llegado el momento de eso. No, ya llegó ese momento. O sea, ya hay lugares en el mundo donde están tomando agua negra reciclada, ¿no? O sea, es algo que va a suceder. Ya no es lo opcional, como mencioné hace un rato, ya es algo necesario. Finalmente. Es una pieza necesaria y creo que ahí el rol del arquitecto es pues un poco echarse para atrás y decir todas estas, todo este aprendizaje colectivo de todos los constructores y de los arquitectos que ha habido, de las cosas básicas, de la sombra, del aislamiento. O sea, no puede ser que hagamos casas todavía que no estén aisladas, ¿no? Pero estamos más preocupados a veces por la fachada que porque la casa funcione bien, ¿no? Estamos más preocupados por hacer más grande la casa, pero pues si no tenemos sistema de captación de agua de lluvia no importa. Y no, o sea, todo está relacionado. Entonces nosotros hoy, pues sí, acá arriba estamos haciendo un pequeño cultivo de comida en la casa de la montaña también, y todo nada más para aprender lo difícil que es producir comida, ¿no? Claro. Sí. Lo difícil que es que comamos cosas saludables y todo eso pues tiene que ver, yo creo, con esta crisis de la humanidad, una pérdida de la espiritualidad y una depresión gigante que hay, porque nos hace falta conectarnos con las cosas de la vida, ¿no? Con el agua, con los animales, con la naturaleza, etcétera, ¿no? Y todo eso tiene que ver con la arquitectura, no está en otra cancha. Sí, no es como de, ay, ahora sí, no. Pero no son los temas que cuando menos cuando yo estudié no se tocaban, hoy sí se tocan. Sí, ya es algo, como dices, que pues, nos ha alcanzado, aunque algunos puedan ser todavía ser reticentes a eso, pues es algo que es como innegable, ¿no? Lo tienes enfrente y como dices, y hace no tanto que estudiabas, como comentamos, hace 30 años, ahora... Sí, 30 años no es nada. 30 años, claro. Si lo ves así. Sí, claro, de nuestra humanidad, esos 30 años no es nada y ya deberíamos haber estado haciéndolo eso desde hace 30 años, tal vez para mitigar un poquito los temas que tenemos en la actualidad. Claro. Bueno, pues, Pris, tenemos otra pregunta. Continuando con esto que nos platicas, ¿no? En tu experiencia de trabajar con diferentes disciplinas para poder lograr crear estos nuevos proyectos que integran y consideran cada vez más factores para el beneficio de la comunidad, ¿no? ¿Cuál ha sido el mayor reto para poder dirigir a estos equipos? ¿Cómo lo has llevado a cabo? Yo creo que hoy está mucho más fácil.
Creo que las cosas negativas que oímos nos han ayudado a estar más alertas, y creo que lo más difícil es quizá el convencer que no es una opción, ¿no? Que es parte del proyecto, y que a lo mejor implica reducir los tamaños de las cosas para poder incluir en el presupuesto eso, ¿no? Por un lado eso, y por otro lado también encontrar a los equipos que realmente tengan esa capacidad, yo diría casi de verdad científica, para que las cosas funcionen, porque lo peor que te puede pasar es que implementes estos sistemas y que no operen bien, ¿no? Porque eso lo único que hace es mandar el mensaje de que aún no estamos listos para eso, ¿no? Lo más importante es que cada vez que haces un ejemplo de esto, funcione y lo puedas realmente mostrar. Y replicarlo, ¿no? Llevarlo. Y replicar, y los edificios se vuelven sistemas vivos. Entonces, yo, por darles un ejemplo, en la casa que tenemos en la montaña, el agua de riego que tenemos solamente es para la parcela en donde cultivamos comida. Lo demás no tiene riego, es de temporal, ¿no? Para esa parcela que sembramos, que es chiquitita, necesitamos generar agua con el uso de la casa para tener el agua tratada, reciclada, para que de ahí salga el riego de esa zona. Y te das cuenta que a veces no somos capaces de generar la cantidad de agua que se requiere para mantener ese sistema vivo, ¿no? Entonces, como que se te olvida porque pues abres la llave y sale agua en cualquier circunstancia, ¿no? Muchas veces no, pero aquí en la ciudad pasa muy seguido eso. Cuando te das cuenta del gasto tan grande que es producir comida y que la desperdiciamos el agua en tantas otras tonterías, es que empiezas a conectar las cosas. Entonces, en esos procesos, una de las dificultades ha sido pues aprender. Cuando no estás acostumbrado a que los sistemas los tienes que realmente utilizar para que estén funcionando, ¿no? Es más difícil y requieren de más cuidado. Es como de verdad tener un ser vivo, eso se vuelven estos proyectos, ¿no? Pues qué interesante y qué reto tan grande también para las nuevas generaciones, y sin duda debe ser algo que debe estar ya enseñándose desde los primeros semestres, ¿no? Buscando tener este enfoque y esta mirada multidisciplinar de la arquitectura, ¿no? Invitarnos a pensar fuera de la caja y sobre todo a despertar este interés también por el futuro, ¿no? O sea, todo lo que hagamos como arquitectos pues claro, tendrá una huella y un impacto, ¿no? Pero que ese impacto pueda beneficiar cada vez más a las personas de las siguientes generaciones, ¿no? Por eso decía yo hace rato que me preguntaban, para mí siempre el reto de construir, tú vas a construir algo y vas a modificar un sitio, ¿no? Es una responsabilidad bien grande porque al final pues ya no va a ser lo mismo y que se vaya la construcción de ese lugar pueden ser cientos de años quizá, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo hacerle para que al resolver un problema resuelvas 3, ¿no? Y no generes otros 2 más, ¿no? Y creo que ahí es donde está esta gran oportunidad, cuando ya te das cuenta, y claro, ya estamos ahí, de que si se va a hacer, por ejemplo, un museo, a lo mejor el museo pues es una solución parcial para un problema social en donde quizá lo que se necesita es otras cosas más, ¿no? En el Museo Soriano en Cuernavaca, el gran jardín que está alrededor del museo no era el encargo, el museo era el encargo y el jardín fue el extra, ¿no? Que creo que eso es lo bonito, ¿no? Porque pudimos hacer el museo, pero también regalarle un jardín de media hectárea a la ciudad, abierto, sin puerta, etcétera. Que al final el museo pues solo no es suficiente. Ahora, si además el museo aporta energía a una red y además captura agua y la distribuye o sea, no sé, hay tantas cosas que pueden hacer los edificios. Sí, tiene más funciones, multipropósito, ¿no? ¿no? Va sumando, ¿no? Cada una de las partes y los componentes. Sí, porque si sigues esperando que construyan otro sistema Cutzamala, pues sí. O sea, tenemos que construir millones de sistemas de captación pluvial. O sea, ahora quieren traernos agua desde Michoacán, creo, a la Ciudad de México, o sea, claro, es una locura.
Bueno, Javier, una pregunta, digo, pensando en que muchos de nuestros escuchas son justamente estudiantes de arquitectura o jóvenes arquitectos, y tú con esta gran experiencia de los muchísimos proyectos que has hecho, de diferentes escalas, diferentes disciplinas, si nos pudieras contar algún error, algo dentro del proceso, dentro de decisiones, que tú hayas dicho, "Ah, ahí aprendí o ahí no voy a repetir", como pasando un poquito el tip a los jóvenes arquitectos próximos. Mira, yo creo que cada quien construye sus cárceles, como dicen, ¿no? O sea, uno se va de alguna manera como limitando y construyendo su caja, ¿no? Creo que es importante, a veces no nos damos cuenta que estamos haciendo eso y de pronto estamos enclaustrados o somos prisioneros de nosotros mismos. Y lo digo porque en el tema inmobiliario, por ejemplo, a mí lo que me pasó es que siempre me gustó pensar en cómo íbamos haciendo todos estos diferentes proyectos, que insisto, es una colectividad de proyectos y eso es lo que me gusta. Son muchos proyectos chiquitos y de pronto perdimos un poco el norte y pensamos en hacer algunos proyectos más grandes, claramente fuera de nuestra filosofía, de nuestra escala también, de nuestra capacidad. Y entramos en una zona en donde venían unas turbulencias gigantescas de fuera, nos cerraron las oficinas de los permisos, llegó la pandemia, hubo inflación, se cayeron los precios de la Ciudad de México, cosas que le llaman luego los economistas los cisnes negros, ¿no? El cisne negro es el que no sabes hasta que aparece enfrente de ti, pero nosotros no fuimos capaces antes de eso de darnos cuenta de que lo que nos gustaba hacer tenía menores riesgos y mayores satisfacciones, si no económicas, que no creo que sea el tema, digamos, que manejaba para nada lo que hacíamos. Te puedes perder en la ilusión de lo económico, ¿no? Cuando lo que importa es realmente el propósito. Entonces, de pronto yo me desencanté por completo del desarrollo inmobiliario, lo tuve que soltar como una especie de avión que tienes que aterrizar sin pista, y pasados un poco los años y un poco viendo eso en perspectiva de estos últimos años, me doy cuenta de que realmente era muy bonito lo que hacíamos. O sea, el poder hacer estos pequeños edificios en la ciudad es algo que me sigue emocionando como cuando hice el primero hace 30 años, ¿no? En cambio, pensar en estas grandes torres y en estas cosas ya no me emocionaba cuando las estábamos haciendo y ahora menos. Entonces, es un poco esa recomendación de tener muy claro cuál es el propósito de lo que uno hace y luego no desviarse de él y mantenerse y aguantar, porque ese propósito, esa es la razón de tu vida, ¿no? De lo que tú haces. Lo otro son cosas periféricas, que no son las importantes. Y creo que es bien fácil perderse, ¿no? De pronto me dicen mucho algunos estudiantes que qué pasa cuando te encargan algo que no es lo que tú haces y si lo debes de hacer o no porque no tienes trabajo, ¿no? Y yo creo que en todo cliente casi siempre hay oportunidad de hacer arquitectura. Implica pues volverte un vendedor de la arquitectura, que además así debe de ser, y poder transmitir y comunicar esa idea que tú traes para poder convencer al cliente más difícil. Y en algún caso a lo mejor vas a perder, ¿no? Pero intentar no caer nada más por el trabajo, ¿no? Sino decir, esto es lo que yo quiero hacer, esto es en lo que yo creo y estoy seguro que va a suceder y se va a manifestar, como luego dicen, ¿no? Pero si tengo miedo y entonces por miedo agarro los trabajos, pues lo que se va a manifestar es ese miedo, ¿no? Entonces, es una plática a lo mejor un poco más esotérica, o yo no sé si es la palabra, pero una plática más abstracta, la que le estoy dando de un ejemplo, pero en el fondo es por qué estás haciendo lo que estás haciendo como arquitecto y qué es lo que a ti te emociona de eso, y eso no perderlo.
en ninguna circunstancia. Sí, encontrar tu objetivo, ¿no? Tu mira, tu norte, dirían algunos, ¿no? Sí. ¿Cuál es? Porque al final todos somos buenos para algo, ¿no? Hay unos que son muy buenos para una cosa, otros para otra. Y creo que nos toca también encontrar qué nos hace felices. Si somos buenos o no, llegaremos a ser buenos. Hay que apostarle a eso también y jugársela por un propósito, ¿no? Sí, atreverse a explorar, ¿no? Así como tú lo hiciste en algún inicio, otros caminos fuera de la arquitectura. Irresponsablemente. pero sí. Finalmente, pues repercutieron en ti y los puedes poner en práctica, ¿no? Todo a su tiempo llega también, como lo mencionabas hace rato. Pues es sumamente enriquecedor el consejo que nos das, ¿no? Este aprendizaje que has tenido a través de la práctica y de reflexionar sobre estas etapas, ¿no? Sí, a mí me llevó a cuestionarme por qué estaba yo siendo un desarrollador, ¿no? O sea, sí. Cuando el desarrollador es como, o sea, es el enemigo público, no sé si número 1 o número 2, ¿no? O número 3, pero ahí está. Y tuve la fortuna de pronto darme cuenta que lo que hacíamos realmente me sigue gustando hacerlo, ¿no? Nada más que perdimos un poco esa brújula. Okay. Y que hay que volverse a encontrar, a retomar el camino. O sea, eso venimos a aprender y a darnos de golpes, ¿no? Claro que sí. Bueno, pues estamos llegando ya hacia el cierre de este programa. Javier, te agradecemos enormemente que nos hayas recibido aquí en tu oficina, en la fábrica de hielo, y nos parece que el tema fue justamente abordado como terminal, así, por eso se llama así, porque agarramos un camino y ¿dónde terminamos? No sabemos finalmente, porque finalmente la arquitectura tiene esa belleza que tenemos de posibilidades. De disfrutar el proceso, ¿no? Disfrutar el proceso, y vamos a llegar a algo, contamos como estamos teniendo, pero en tu experiencia, o sea, porque muchas veces la multidisciplina se entiende como tradicional, ¿no? A ver, tráete al ingeniero y tráete al no sé qué especialista, ¿no? Pero sí. La multidisciplina abarca mucho más, ¿no? Finalmente, y en la práctica y en esta integración de conocimientos, de saberes, de conciencia también, de muchas cosas que van alimentando la práctica arquitectónica, la personal y, como mencioné hace un ratito, la práctica arquitectónica, y donde finalmente se enlazan cosas que de repente no son tan visibles al momento de desarrollar. Como dices, a veces nos embelecemos con el diseño, la fachada, la forma, y de repente hay otras cosas que deberían de no ser opcionales, mucho las frases que no son opcionales, sino son parte de, y no está, ¿no? Incluso, ¿sabes qué te diría, Eden? No solo no opcionales, sino que pueden ser cosas que celebras. O sea, tú puedes agarrar el tema del agua, como se ha hecho mucho en la arquitectura, y estos grandes espejos de agua, por ejemplo, que eran como una celebración de los arquitectos de esa época al agua y al reflejo, y en fin, a una circunstancia quizá un poco más de la experiencia del agua, pero también la puedes celebrar como el acontecimiento que es la lluvia, y que un edificio pueda de pronto tener esta capacidad de meter la lluvia adentro del edificio y transformar eso en algo durante un momento en el que el edificio se modifica por completo, ¿no? Y pensar que estás celebrando la lluvia. Sí, es muy... Y que eso es algo que se hacía, que quizá lo olvidamos, ¿no? Como que el agua se convirtió en un recurso más, un commodity más. Un producto más, ¿no? Cuando es la vida, ¿no? Al final. Claro, sí, y a veces eso que no termina siendo como, voy a tener que poner una tubería de reciclaje, es algo que puede simbólicamente, significativamente, ¿no? Es como algo que eso esté presente en la arquitectura. Como se ha olvidado, hacíamos, un ejemplo, hacíamos pirámides a los astros, a la luna, sí, al sol, y ahora pues no hacemos a veces monumentos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, sí. Un monumento al concreto, ¿no? Y creo que los humedales, por ejemplo, que además esta ciudad es una tierra de humedales, que fue lacustre en grandes dimensiones y que hoy tiene humedales. Estamos peleándonos con el agua todo el tiempo, ¿no? Y parte de nuestra crisis es quizá esa, ¿no? Que debemos de dejar de pelear y debemos de asumir otras posturas con el agua, ¿no? Nos llevaría a otros lugares, creo.
Sí, como dices, pues estamos en el agua y parece que nos peleamos todo el tiempo con ella, es muy contradictorio la Sí, vida sí. de los- Bombeamos agua y luego la bombeamos de regreso De para regreso afuera, ¿no? para afuera, Es sí, exacto. una desgracia. Muy bien, pues Pris, no sé, un comentario final. Sí, invitar también a nuestros escuchas a que conozcan tu trabajo, Javier, que se den una vuelta por tu página en tus redes sociales, si nos las puedes mencionar, Sí. por favor. JSA Arquitectura en Instagram y la página es www.jsa.com.mx. Y también hay un Instagram de la fábrica de hielo, fabricadehielo.org. Perfecto, pues ya saben, para todos los que nos escucharon el día de hoy, acérquense, investiguen un poco más sobre el trabajo de la multidisciplina que ha desarrollado el despacho de Javier, y agradecerte nuevamente por recibirnos aquí, así como a todos los que nos escucharon en esta transmisión. Bien, pues saludos aquí a Fabián también, como siempre, en los controles, aquí en la parte de arquitectura. No olvidar siempre saludar al Fabs por aquí. Y pues nada, Javier, otra vez muchísimas gracias. Gracias, Priscila, Eden, Fabián. Y bueno, pues nos Gracias. encontramos en el siguiente episodio de Terminal. Síganos, recuerden, en todas nuestras redes sociales, en Instagram, X y Facebook, en Radio Arc. Y nos pueden encontrar este capítulo y todos los que hemos tenido de Terminal en Spotify, en Apple Music. Entonces búsquenos, ahí nos pueden seguir y pues escríbanos sus recomendaciones, preguntas. Aquí estamos abiertos a todos tus comentarios. Bueno. Y suscríbanse a nuestro canal en YouTube, Gracias, en YouTube de claro, Radio Arquitectura, por favor, para que no se pierdan ninguna de las transmisiones. Claro, YouTube está oyendo. Muy bien. Pues, Javier, gracias, Pris, gracias. Nos estamos vemos, viendo. gracias. Pasajeros que terminan su viaje, a favor de presentarse en la banda número 77.